clase. Habíamos quedado ayer con este slide y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los fibrinolíticos. Como su nombre indica, ustedes ya pueden inferir que los fibrinolíticos son un conjunto de fármacos que lo que hacen es destruir o interfieren en el coágulo de fibrina que habíamos dicho, ¿no es cierto? Que primero era un coágulo de fibrina soluble y después se convertía en un coágulo de fibrina insoluble. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los fibrinolíticos? Son activadores de la plasmina, la cual actúa sobre las moléculas de fibrina que forman parte del coágulo, produciéndose entonces una recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido. Entonces, si ustedes volvemos un poquito para que quede claro esto, el proceso de coagulación busca evitar la pérdida de sangre, ¿no es cierto? ¿Y cómo busca evitar la pérdida de sangre? Cuando existe una lesión a través de la formación de un coágulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que este coágulo actúe como un platón, o como un tampón, ¿no? Que impida que la sangre siga saliendo. También hemos visto que este coágulo se puede formar en ciertas condiciones patológicas, por ejemplo, cuando existe una placa ateromatosa que se fisura, ¿ya? Y obstruye parcialmente un vaso sanguíneo y hace de que, sin que haya lesión, se active los mecanismos de coagulación, ¿no? O cuando existe una fibrilación auricular o cuando existe una válvula cardíaca mecánica, todos esos pueden inducir a la activación de la coagulación y la formación de un trombo, ¿ya? Entonces, una vez que se ha producido todo esto, lo que debería ocurrir es una recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido. Entonces, estos fibrinolíticos actúan sobre las moléculas de fibrina que están en el coágulo, produciendo entonces la recanalización del vaso sanguíneo que estaba obstruido. Bien, entre estos fibrinolíticos tenemos a la streptokinasa, que es una proteína bacteriana producida por el Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Qué irónico, fíjense. El Streptococcus beta hemolítico es una bacteria patógena, ¿no es cierto?, que causa, por ejemplo, las amigdalitis bacterianas o las faringitis bacterianas o las faringoamigdalitis bacterianas. Entonces, una proteína de este estreptococo, ¿ya?, da lugar a la streptokinasa. Otro fibrinolítico es la uroquinasa, que es una serinproteasa que activa directamente el sistema fibrinolítico y que no es inmunogénica. Y tenemos también al activador tisular del plasminógeno, conocido con la sigla TPA, que es una glicoproteína de alta afinidad por la fibrina. Entonces, todos estos, ¿no?, streptokinasa, uroquinasa y el activador tisular del plasminógeno, son fibrinolíticos como tales. ¿Qué hacen estos fibrinolíticos? Lisan los trombos, catalizando la formación de plasmina a partir del precursor de esta, que es el plasminógeno. Estos fármacos crean un estado lítico generalizado, es decir, que van a actuar en todas partes. Se administran por vía parenteral, fundamentalmente por vía endovenosa, ¿ya? Y ya hemos mencionado a la streptokinasa y a la urosinasa, ¿no? La streptokinasa, hemos dicho, es una proteína proveniente del Streptococcus beta hemolítico. La urosinasa es una enzima humana sintetizada por el riñón. Y tenemos aquí un tercer fibrinolítico, que es la anistreptasa, que es un complejo activador de streptokinasa y plasminógeno y que es más selectivo por el trombo. Por lo tanto, más que ser un fibrinolítico como tal, que hemos dicho de que producen un estado lítico generalizado, este es más un trombolítico, la anistreptasa, ¿ya? Habíamos visto también en el primer slide a los activadores del plasminógeno tisular, que habíamos dicho que eran el TPA, y entre estos está la alteplasa, que es una forma recombinante de los activadores del plasminógeno tisular, la reteplasa, que es también un recombinante del plasminógeno tisular, de los activadores del plasminógeno tisular, pero que contiene menos aminoácidos que el anterior,
y la tenecteplasa, que es también un activador del plasminógeno tisular de tipo mutante con una vida media plasmática más larga. Estos actúan más en el plasminógeno unido a la fibrina, es decir, actúan más sobre el trombo formado. Y tal vez esa es una característica y una ventaja de los fibrinolíticos, ¿no? Que tienen esa capacidad de actuar produciendo la lisis del trombo formado. En presencia de fibrina activan el plasminógeno cientos de veces más rápido. No sé, eso vamos a ver en este slide, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos visto tantas veces este slide, pero en distintos aspectos, ¿no? Y en este caso nosotros estamos viendo esta gráfica, ¿no? Donde ya hemos visto la vía extrínseca y la vía intrínseca, su punto de unión a nivel del factor 10, que da lugar al factor 10 activado, ¿no es cierto? Y esto sigue su paso activando a la protrombina, convirtiéndola en trombina. ¿Ya? Entonces, estos fármacos fibrinolíticos actúan más que todo a nivel del plasminógeno y la plasmina, es decir, que producen una activación del plasminógeno que va a dar lugar a la plasmina, ¿ya? ¿Ya? Y esta plasmina va a llevar a disolver el coágulo de fibrina, por un lado. Por otro lado, la plasmina también va a intervenir en la degradación del fibrinógeno, ¿ya? Que va a ir a dar lugar a la formación de la fibrina activada, que es conocida como la fibrina 1A o el factor 1A, ¿no? Entonces, tanto esta vía, ¿no? A través de la plasmina y el fibrinógeno con su degradación y la formación de fibrina activada, todos van a ir a actuar a nivel del coágulo de fibrina. Y por la otra vía, la activación del plasminógeno va a activar a la plasmina y esta plasmina va a ir a producir una disolución del coágulo. Bien, entonces aquí tenemos otra gráfica, ¿no? Vemos aquí la formación de la malla de fibrina, ¿no? Que es la etapa de coagulación, ¿no es cierto? Fíjense qué bonito es este gráfico, ¿no? Fíjense de que aquí tenemos los factores de coagulación, tanto la vía extrínseca como intrínseca. Luego vemos a la protrombina, que da lugar a la trombina, que la dibuja aquí como una tijerita, ¿no es cierto? Y que estos van a dar lugar primero al coágulo de fibrina con su malla y su red. Y aquí vemos lo que hacen los fibrinolíticos o la fibrinólisis que ocurre normalmente, que da lugar a la disolución de la malla de fibrina, ¿no? Entonces aquí tenemos el plasminógeno que da lugar y activa a la plasmina, que aquí se comporta como una sierra circular que va destrozando la malla de fibrina, ¿no? Y va liberando fragmentos de fibrina. Esto con el objetivo de producir la recanalización del vaso obstruido. ¿Cuáles son las indicaciones de los fibrinolíticos? Infarto agudo de miocardio, ya que estos tienen un efecto rápido e inmediato. El accidente cerebrovascular de tipo isquémico, es decir, aquel accidente cerebrovascular que cursa con la formación de un trombo. Y el tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal, ¿no? Habíamos mencionado en las anteriores clases, ¿no? Que el tromboembolismo puede producir la muerte del paciente y en muchos casos lo hace, y que la acción para resolver el tromboembolismo pulmonar debe ser rápida y eficaz. Y en este caso los fibrinolíticos son muy eficaces cuando se quiere actuar sobre un tromboembolismo pulmonar que es potencialmente mortal. Se utiliza la vía intravenosa en los casos de embolia pulmonar con inestabilidad hemodinámica, en las trombosis venosas profundas, en la tromboflebitis ascendente iliofemoral. Este es un cuadro extremadamente grave porque va ascendiendo y va obstruyendo, ¿no es cierto?, desde los vasos sanguíneos a nivel de los miembros inferiores y va subiendo hasta llegar a las arterias, al sistema iliofemoral, o sea, las arterias ilíaca y femoral, produciendo muchas veces isquemia y necrosis del tejido que se encuentra distalmente a este. Y el infarto agudo de miocardio, que también es importante utilizar la vía intravenosa. La vía intraarterial
se utiliza para la enfermedad vascular periférica, es decir, cuando una arteria queda obstruida y la sangre no llega allá, y obviamente que va a llevar a producir también isquemia y necrosis del tejido. ¿Ya? ¿Cuál es la dosificación? Y estos son pautas de dosificación, obviamente, ¿no? Para la streptocinasa, una dosis de saturación de 250.000 unidades, seguida por 100.000 unidades por hora por 24 a 72 horas. Todo esto por vía endovenosa. La urocinasa, una dosis de saturación de 300.000 unidades por hora por 10 minutos, y la dosis de mantenimiento de 300.000 unidades por hora durante 12 horas. La alteplasa, una dosis de 15 miligramos seguidos de 0,75 miligramos por kilo de peso, administrados directamente en 30 minutos. La tenecteplasa, una dosis de bolo intravenoso único de 30 a 50 miligramos. Y la reteplasa, una dosis de un bolo de 10 unidades cada 30 minutos, y administrar solamente 2 dosis. Eso es todo. Entonces, esto es más o menos las pautas de dosificación para los fibrinolíticos más utilizados. Recalcar aquí que el uso de fibrinolíticos busca resolver, ¿no es cierto?, casos de enfermedad tromboembólica severa, ¿no es cierto? Por eso hablamos de infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal, ¿ya? Entonces, para las embolias pulmonares de tipo venoso, para las tromboflebitis de tipo venoso, para las trombosis de tipo venoso, y para el infarto agudo del miocardio se administran por vía intravenosa. Y se utiliza vía intraarterial para la enfermedad vascular periférica. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de estos fibrinolíticos? Absolutas: hemorragia intracraneal, lesión vascular cerebral, neoplasia intracraneal, accidente cerebrovascular, la disección aórtica, una hemorragia activa, el traumatismo encefalocraneano y el trauma facial. Entonces, no se debe utilizar fibrinolíticos en estos casos. Fíjense que muchas de las contraindicaciones se refieren a afecciones del sistema nervioso central, ¿no? Contraindicaciones relativas: hipertensión no controlada, cirugía mayor menos de 3 semanas atrás. Fíjense, entonces no se puede utilizar en pacientes que han sufrido una cirugía en un tiempo menor a 3 semanas hacia atrás. Sangrado interno reciente. Wow, ¿qué pasó con ese micrófono? Por favor, apáguenlo. Apáguenlo ese micrófono, por favor, chicos. Chicos, por favor, apaguen ese micrófono. ¿No podemos seguir? Lady, apaga tu micrófono, por favor. Funciones vasculares no compresibles, embarazo, úlcera péptica y el uso actual en el momento de warfarina, ¿no?, que ya hemos visto que es un anticoagulante oral. ¿Cuál es la toxicidad que puede producir los efectos adversos? El principal efecto adverso es la hemorragia sistémica e intracraneal, porque hemos dicho de que la mayor parte de estos se acuerdan en anterior. Vamos a volver un poquito a los slides. Y vean aquí, los fibrinolíticos, estos fármacos crean un estado lítico generalizado, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que hace de que el riesgo de hemorragia sea muy alto con estos fibrinolíticos, ¿no? Entonces, el principal efecto adverso es la hemorragia sistémica intracraneal. Produce degradación de fibrina en tapones hemostáticos en la lesión vascular. Produce un estado lítico sistémico, que es lo que decíamos, por la generación de plasmina, que degrada el fibrinógeno y los factores de coagulación 5 y 8. Entonces, el principal efecto adverso y potencialmente muy, muy grave, muy severo, que inclusive puede conducir a la muerte o a complicaciones importantes, es la hemorragia. Bien, entonces, repasando, uso de los fibrinolíticos, uno de los usos más importantes y indicaciones más importantes, como se evidencia
en esta fotografía es el infarto agudo de miocardio, ¿ya? En esos casos son muy útiles porque van a promover la disolución del coágulo que está obstruyendo una o más arterias coronarias. Entonces vemos aquí un equipo médico multidisciplinario que está compuesto por clínicos y por cirujanos y obviamente anestesiólogos que van a intervenir en este caso. Algunos puntos que tenemos que recalcar y considerar es que la administración de trombolíticos como la streptokinasa en el paciente con infarto agudo de miocardio con un supradesnivel ST permite salvar aproximadamente 30 vidas por cada 1000 pacientes tratados en el curso de las primeras 6 horas de evolución. Fíjense qué importante es el tratamiento rápido, es decir, tratamiento precoz en el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Y este número de vidas se reduce a 20 vidas por cada 1000 pacientes tratados entre las séptima y 12ª horas de evolución, ¿no? Entonces, pues que la acción de preferencia debe ser antes de las primeras 6 horas. Por lo que todo paciente con infarto agudo de miocardio y un supradesnivel ST que consulta en las primeras 12 horas debe ser considerado un candidato para fibrinólisis. Entonces, la fibrinólisis va a salvar vidas, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es en el tratamiento de infarto agudo de miocardio? La trombólisis, es decir, la disolución del cuadro, tiene como objetivo reducir las zonas de necrosis a nivel de miocardio, aumentar la supervivencia de los pacientes y además evitar las complicaciones como, es decir, la presencia de cicatrices en las zonas infartadas del miocardio. En este caso, los trombolíticos lo que hacen es producir una lisis del trombo y dar lugar a una revascularización de las arterias coronarias que estaban obstruidas por los trombos. Bien, una vez entonces, volviendo a lo que habíamos dicho, una vez establecido el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con un supradesnivel ST, el objetivo terapéutico primario debe ser restablecer el flujo coronario, el vaso ocluido lo más rápidamente posible. Cuanto más rápido, mejor, menos daño, ¿no? Menos riesgo de secuelas y complicaciones decurrentes de este infarto. Mientras se evalúa la factibilidad de instaurar terapia de reperfusión coronaria con trombolíticos, se debe seguir las siguientes medidas generales para garantizar la estabilidad del paciente, ¿ya? ¿Qué ha pasado aquí? Se me han metido, bueno. Lo que hay que tener en cuenta, discúlpeme que se me han mezclado algunos slides, en relación a los fibrinolíticos, entonces tenemos que tener cuidados de enfermería muy importantes, administrar esto siempre por bombas de infusión, control de la presión arterial, es decir, evitar la hipotensión, ¿no? Control de probables arritmias que pueden surgir, vigilar y prevenir la aparición de hemorragias, porque hemos dicho que el efecto adverso más importante de esto son las hemorragias, y aplicar vendaje compresivo en los sitios de punción que se han utilizado para administración de este y otros fármacos y vigilar signos de hemorragia, ¿ya? Entonces, eso sería lo que se refiere a los fibrinolíticos. Ahora vamos a pasar a ver los fármacos antiplaquetarios, ¿ya? Y su nombre indica, ¿no? Son fármacos que van a actuar a nivel de la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué hacen los fármacos antiplaquetarios? Los fármacos antiplaquetarios tienen varios puntos importantes que hay que considerar en relación a su mecanismo de acción y a sus efectos. En primer lugar, debemos considerar la interferencia en la vía del ácido araquidónico. Esto se da por inhibición de la ciclooxigenasa, o sea, de la COX-1, que es la que da lugar al tromboxano A2, ¿ya? Y donde actúa fundamentalmente el ácido acetilsalicílico, la sulfinpirazona, el trifluxal,
el flurbiprofeno y el indobufeno, ¿no? O cualquier AINE en realidad. Pero hemos dicho que en este punto el único que tiene importancia es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1, que da lugar a su efecto antiagregante plaquetario, previsible en relación a la dosis administrada. Los otros AINES, ¿no?, como el flurbiprofeno, diclofenac, ibuprofeno, lo que ustedes quieran, tienen también un efecto antiagregante plaquetario, pero a diferencia de la aspirina, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 es de tipo reversible. Por lo tanto, no tienen una indicación terapéutica como antiagregantes plaquetarios, y su efecto antiagregante plaquetario solo cobra importancia cuando interactúan con fármacos anticoagulantes u otros fármacos antiagregantes plaquetarios, aumentando el riesgo de hemorragias. ¿Ya? Entonces, estos fármacos actúan inhibiendo a la tromboxano sintasa, y también por bloqueo de los receptores PGH2 y tromboxano A2, en el caso de fármacos como el Vapiprost y el Ifetroban, que son bloqueadores, son fármacos más nuevos, ¿no?, que actúan directamente inhibiendo a los receptores PGH2 y del tromboxano A2. Y existen otros que también utilizan esta misma vía, que utilizan mecanismos duales donde están el ridogrel y la picotamida, ¿ya? De estos, que actúan interfiriendo en la vía del ácido araquidónico, están, y el estrella sigue siendo el ácido acetil salicílico. A pesar del tiempo transcurrido, ¿no es cierto?, es uno de los antiagregantes plaquetarios más utilizados aún, ¿ya? Aunque están siendo reemplazados por otros fármacos más nuevos, como estos que están siendo desarrollados, como el Vapiprost y el Ifetroban, o el ridogrel y la picotamida. Bien, otros antiagregantes plaquetarios son aquellos que actúan a través de la interferencia con la función del complejo GP2B y 3A, ¿ya? Estos actúan mediante la inhibición de mecanismos de adenosín difosfato dependientes, donde están la ticlopidina y el clopidogrel. El clopidogrel hoy en día también es un antiagregante muy utilizado, con muy buen efecto antiagregante plaquetario, y no, si bien en muchos casos ya ha sustituido al uso del ácido acetil salicílico, especialmente en pacientes que tienen hipersensibilidad a todavía en función al número de pacientes tratados con fármacos antiagregantes plaquetarios, todavía no ha llegado a sustituir al ácido acetil salicílico. Bien, los otros antiagregantes plaquetarios son aquellos que también actúan a través de la interferencia con la función del complejo GP2B y 3A, donde están los antagonistas del complejo. Entre estos tenemos anticuerpos monoclonales de naturaleza quimérica, donde está el abexicimab, que también es bastante utilizado hoy en día. O los péptidos naturales que impiden la fijación de la proteína, donde están el grupo de las desintegrinas, o los péptidos sintéticos que contienen la secuencia GRD e inhibidores no peptídicos, ¿no? De aquí tal vez los que están siendo ya utilizados con relativa frecuencia es el abexicimab, ¿no es cierto?, es importante, ¿ya? Y en el anterior que hemos dicho, el clopidogrel. Aquellos antiagregantes que actúan a través de la modulación de mecanismos relacionados con el AMPC y el GMPC, está en primer lugar aquellos que actúan por modulación de las ciclasas, por ejemplo en el caso de la prostaciclina 2 y sus derivados, donde está el iloprost, ¿ya? Entonces el iloprost modula las ciclasas de la prostaciclina 2 y de sus derivados. O aquellos que actúan por inhibición de las fosfodiesterasas
donde está el dipol, ¿ya? Entonces estos son otros antiagregantes plaquetarios que siguen, perdón, que están siendo desarrollados y que van siendo utilizados en casos particulares. Bien, aquí tenemos un gráfico donde se observan los mecanismos que intervienen en los procesos de activación y agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, obviamente, el tromboxano A2, que es el que promueve la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Y vemos los lugares donde estos van incidiendo y van a dar lugar a la agregación plaquetaria. Bien, volvemos entonces a ver un esquema importante, solamente para recalcar, ¿no? Que todo el mecanismo de la agregación plaquetaria nace con los fosfolípidos de la membrana celular, que a través de las fosfolipasas, ¿no es cierto?, van a dar lugar al ácido araquidónico, y que este ácido araquidónico, siguiendo la vía de la ciclooxigenasa, va a dar lugar a la ciclooxigenasa 1 y 2, que en el caso de la ciclooxigenasa 1, en relación a su efecto antiagregante plaquetario, lo va a realizar con la aspirina y los otros antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Importante. Bien, esta ciclooxigenasa también da lugar, ya hemos visto anteriormente, a las prostaglandinas, ¿no? G2 y H2, y estas a su vez van a dar lugar, por un lado, a la prostaciclina, que produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, y por otro lado, a través del tromboxano A2, van a inducir a la vasoconstricción y a la agregación plaquetaria, ¿no? Es en este punto, donde tiene efecto la aspirina, ¿no es cierto?, como antiagregante plaquetario. ¿Ya? Bien, entonces, volviendo a la aspirina, entonces el ácido acetilsalicílico es un analgésico, es un antiinflamatorio, es un antipirético y es un antiagregante plaquetario. Y hemos dicho que dentro de los AINES es el único que tiene utilidad clínica debido a la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa, ¿ya? Inhibe entonces la agregación plaquetaria provocada por la adenosín difosfato y el colágeno. Produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1 y son suficientes dosis pequeñas de aspirina, ¿no?, o sea, de ácido acetilsalicílico, para inhibir en grado importante al tromboxano A2, ¿no? En grado importante al tromboxano A2 y en mayor grado la inhibición del tromboxano A2 en relación a la prostaglandina o prostaciclina de tipo 2. ¿Ya? Entonces aquí vemos en el gráfico nuevamente, ¿ya? Aquí está las ciclooxigenasas, aquí actúa la aspirina inhibiendo a la ciclooxigenasa de tipo 1 y por tanto va a interferir en la síntesis del tromboxano A2, y al no haber tromboxano A2, esto va a impedir la agregación plaquetaria, porque hemos ya visto que el tromboxano A2 produce vasoconstricción y promueve la agregación plaquetaria. Bien, entonces, ¿a qué llamamos fármacos antiplaquetarios? Nos referimos a la aspirina y otros AINES, a los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A, donde están el abiciximab, el tirofiban y el eptifibatide, que son los tres representativos de los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A. Los antagonistas de los receptores de adenosín difosfato, donde está el clopidogrel, que hemos dicho que está siendo muy utilizado hoy en día, con muy buen efecto antiagregante plaquetario y con pocos efectos adversos, donde también vamos a encontrar al pasugrel y a la ticlopidina, que también la ticlopidina es conocida. Luego el grupo de los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, donde están el piridamol y el cilostazol. ¿Ya? Entonces, estos serían los antiagregantes plaquetarios. ¿Cómo actúa la aspirina? Ya hemos dicho que inhiben a la ciclooxigenasa en forma irreversible, impiden la producción de tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario y vasoconstrictor,
y la aspirina, al inhibir la ciclooxigenasa 1 en forma irreversible, va a dar lugar a que no se forme el tromboxano A2 y por lo tanto no hay agregación plaquetaria. ¿Ya? Y de los AINES, recordar nuevamente lo que les dije ya hace un rato, que es el único AINES que se utiliza como antiagregante plaquetario por su inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A, que ya habíamos dicho que es el abexicimab, el tirofiban y el eptifibatide, ¿no? Son aquellos que impiden el enlace de la fibrina y análogos con el receptor de la glicoproteína 2B y 3A, que es extremadamente importante en el entrecruzamiento plaquetario, ¿no es cierto? Primero, en la formación del, del trombo primario, ¿no es cierto? Habíamos dicho de que primero hay adhesión plaquetaria, luego hay agregación plaquetaria que incluye el entrecruzamiento plaquetario. Entonces, estos inhibidores impiden el enlace de la fibrina y análogos con el receptor de la glicoproteína 2B y 3A, impidiendo por lo tanto el entrecruzamiento plaquetario. El dipiridamol interfiere en la función plaquetaria al incrementar el AMP cíclico. El efecto es mediado por la inhibición de la fosfodiesterasa o por bloqueo de la absorción de adenosina. Aumenta la permanencia de adenosina en el receptor A2 de las plaquetas y es un vasodilatador que, unido a la warfarina, impide la embolización sanguínea en pacientes con válvulas protésicas. Las indicaciones: prevención secundaria de accidente cerebral cuando se combina con dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Entonces tiene indicaciones precisas, ¿no? Prevención secundaria del accidente cerebral, ¿no? Combinado con la aspirina. Y útil también cuando se combina con la warfarina para impedir la embolización en pacientes con válvulas prostésicas. Yendo nuevamente y volviendo a los antagonistas de los receptores de la adenosina difosfato, tenemos el clopidogrel, el prasugrel, la ticlopidina, el ticagrelor y el cangrelor, ¿ya? Estos se activan en el hígado e inhiben en forma irreversible al receptor de la adenosina difosfato de las plaquetas, impidiendo la agregación plaquetaria. La aspirina actúa inhibiendo la agregación plaquetaria a través de la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1 y por lo tanto la no producción de tromboxano A2, que hemos dicho que es un vasoconstrictor y un potente agregante plaquetario, ¿no? Eso es la aspirina. En cambio, estos ya se activan en el hígado, inhiben también de forma irreversible, pero al receptor de la adenosina difosfato de las plaquetas, impidiendo que las plaquetas se agreguen. Entonces, son mecanismos de acción diferentes, pero en ambos casos llevan a inhibir la agregación plaquetaria. El ticagrelor no necesita activarse para producir su efecto, los otros sí. El prasugrel es un profármaco y se activa en el hígado y tiene un inicio rápido. Inhiben a la fosfodiesterasa, lo que incrementa el AMP cíclico, que es un antiagregante plaquetario, e inhiben la captación de adenosina por las células endoteliales y eritrocitos, incrementando la concentración plasmática de la adenosina, la que actúa a través de los receptores A2 de las plaquetas, de los receptores A2 de adenosina de las plaquetas, incrementando el AMP cíclico plaquetario, que hemos dicho que a mayor cantidad de AMP cíclico plaquetario va a llevar a una menor agregación plaquetaria, ¿ya? Mecanismo diferente al de la aspirina. De estos, el que es muy utilizado en nuestro medio y todo, es el clopidogrel. También tenemos dentro de este grupo al ticagrelor, que es un inhibidor reversible, oralmente activo, ¿no?, de la P2Y12, ¿ya?, a nivel de las plaquetas. Entonces, produce una inhibición plaquetaria de adenosina difosfato dependiente, más rápida y predecible en relación al clopidogrel. Entonces,
la ventaja del ticagrelor en relación al clopidogrel, ¿no? Es de que va a actuar más que todo en forma reversible, ¿no es cierto? Y se administra por vía oral. Indicaciones: reducción de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome coronario agudo. Y sus reacciones adversas más comunes es la disnea en 17% de los pacientes, ¿ya? Entonces el ticagrelor es muy eficaz como antiagregante plaquetario, ¿ya? Tiene un efecto rápido y más predecible que el clopidogrel. Y la indicación fundamental: reducción de la muerte cardiovascular y el infarto de miocardio, además del accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome coronario agudo. El cangrelor, seguimos con los antagonistas de los receptores de la adenosina difosfato, es un inhibidor reversible parenteral del receptor plaquetario P2 y E12. Produce también una inhibición plaquetaria adenosina difosfato dependiente de inicio en minutos y que desaparece en 1 hora después del inicio de su acción. Eso tal vez es una característica importante del cangrelor. Nuevamente las indicaciones son similares, ¿no?, a los del ticagrelor, que los hemos visto: reducción de la muerte cardiovascular, infarto de miocardio. Entonces aquí también reducción del riesgo de infarto de miocardio perioperatorio, revascularización coronaria repetida y trombosis de las endoprótesis, fundamentalmente de tipo ya sea a nivel cardíaco o en otro lugar. Bien, los efectos adversos o las reacciones adversas: riesgo de hemorragia mayor que el clopidogrel durante la intervención coronaria. ¿Ya? Tienen un mecanismo de acción similar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver a un otro antiagregante plaquetario, que es el inhibidor del receptor de la trombina. Y aquí hay uno solo, que es el Vorapaxar, que es un antagonista competitivo del receptor PAR1 de la trombina. Inhibe la agregación plaquetaria inducida por la trombina, porque uno de los efectos de la trombina, eso habíamos visto en la clase de ayer, es que es un estimulante de la agregación plaquetaria, la trombina también. La vida media circulante es de 3 a 4 días, es larga, ¿no? Entonces eso permite una dosificación de menor frecuencia, ¿no es cierto?, y produce un efecto largo. Permanece unido a este receptor PAR de la trombina en las plaquetas en forma estrecha, con un efecto antiplaquetario trombina dependiente durante 4 semanas, fíjense. Se administra por vía oral en combinación con ácido acetilsalicílico o clopidogrel. Y la reducción del riesgo trombótico en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica es una de sus principales indicaciones y usos, ¿no? Reducción del riesgo trombótico en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica. Pero esto se aplica en general a todos los antiagregantes plaquetarios, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy la aspirina sigue siendo uno de los antiagregantes plaquetarios más utilizados para reducir el riesgo trombótico en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, ¿no es cierto? Pero el Vorapaxar es un fármaco nuevo, ¿no es cierto? ¿Ya? Este permanece unido al receptor PAR1 de la trombina y estimulado por la misma trombina. Entonces, importante que tiene un efecto que actúa durante 4 semanas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Aumenta el riesgo de hemorragia, contraindicado en hemorragia intracraneal como cualquier otro antiagregante o como cualquier otro anticoagulante, en pacientes con accidente cerebrovascular o en aquellos ataques isquémicos transitorios, ¿no? Estos ataques isquémicos transitorios, como su nombre indica, son transitorios, pueden durar pocos minutos, ¿no es cierto?, o un corto tiempo y después generalmente ceden, ¿no? Bien,
¿cuáles son las indicaciones entonces para estos fármacos antiagregantes plaquetarios? En el caso de la aspirina, profilaxis del infarto agudo de miocardio, profilaxis de la isquemia transitoria, que habíamos dicho que no está indicado para el Vorapaxar, ¿no es cierto? Aquí sí, para la aspirina sí. Profilaxis de la embolia isquémica y profilaxis de eventos trombóticos. Entonces, la aspirina es muy eficaz, es antigua, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Tiene efectos adversos importantes, muchos pacientes pueden presentar hipersensibilidad a la aspirina, pero sigue siendo extremadamente útil en estas indicaciones que hemos mencionado. Los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A están, solo para recordar, el abeximab, el tirofiban y el eptifibatida, ¿no? O eptifibatida, ¿no es cierto? Son todos ellos pertenecientes a este grupo. Se utilizan como profilaxis de la reestenosis posterior a angioplastía coronaria y síndromes coronarios agudos. Entonces, esas serían las principales indicaciones para esto. Y aquí fíjense que el más versátil sigue siendo en este caso, en comparación con los inhibidores del receptor de la glicoproteína 2B y 3A, sigue siendo la aspirina. Bien, en relación a los antagonistas de los receptores adenosina difosfato, el clopidogrel, prasugrel, ticlopidine, ticagrelor y cangrelor, sus indicaciones son profilaxis de la isquemia transitoria, profilaxis de embolia isquémica, profilaxis del infarto de miocardio y síndrome coronario agudo. Lo interesante de esto es de que, por ejemplo, en el caso de estos fármacos, pueden tranquilamente administrarse asociados a anticoagulantes nuevos, como en el caso de los que hemos visto el día de ayer, como el rivaroxaban. O sea, tú puedes utilizar en un paciente que tiene o ha tenido antecedentes de fenómenos trombóticos o tromboembólicos, ¿no? O pacientes que han tenido episodios de isquemia transitoria, puedes asociar el clopidogrel como por ejemplo con el rivaroxaban. Ya el rivaroxaban va a actuar como anticoagulante y el clopidogrel va a actuar como antiagregante plaquetario. Obviamente que la combinación de ambos puede aumentar el riesgo de hemorragia, ¿no es cierto? Pero sí funciona muy bien en este tipo de problemas, cuando hemos dicho, cuando se utiliza para profilaxis de la isquemia transitoria, para profilaxis de la embolia isquémica, para profilaxis del infarto de miocardio y para el síndrome coronario agudo. Bien, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, el dipiridamol es más que todo en inglés, que sería el dipiridamol, y el cilostazol. El dipiridamol es un coadyuvante de la warfarina en profilaxis de eventos trombóticos en pacientes con reemplazo valvular. Fíjense que aquí estamos asociando nuevamente un antiagregante plaquetario como el dipiridamol con un anticoagulante como es la warfarina. Entonces, no tengan miedo a la combinación de antiagregantes plaquetarios con anticoagulantes, ¿no es cierto? Cuando es necesario, sí hay que utilizarlos. Y el cilistazol tiene como indicación prácticamente exclusiva la claudicación intermitente. Bien, ¿cuáles son las reacciones adversas o la toxicidad de estos? La aspirina sabemos que puede dar lugar a gastritis, a úlcera péptica y a hemorragia digestiva. Sin embargo, aquí hay que recalcar una cosa importante, que generalmente el riesgo de gastritis, de úlcera hemorrágica y de hemorragia digestiva con el uso de aspirina se da cuando se administra la aspirina a dosis antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque el uso de aspirina como antiinflamatorio tiene que utilizarse a una dosis elevada de 3 a 4 gramos. Entonces, obviamente, ahí aumenta el riesgo de gastritis, de úlcera, de hemorragia digestiva, más que todo por la inhibición de las prostaglandinas citoprotectoras, ¿no es cierto?
¿ya? Como efecto sistémico. En cambio, cuando se administra la aspirina a dosis bajitas, como por ejemplo en el caso de una aspirineta de 80 a 100 miligramos por dosis, el riesgo de gastritis, úlcera hemorrágica y hemorragia digestiva son bien menores. Porque para conseguir el efecto antiagregante plaquetario como profiláctico en fenómenos de trombosis cardiovascular, ¿no es cierto? La dosis es una aspirineta que puede ser de 80 a 100 miligramos solamente, ¿no? A diferencia de lo que hemos dicho de la dosis antiinflamatoria de 3 a 4 gramos. Bien, en relación a la glicoproteína 2B y 3A, que solo para recordar, el abexicimab, el tirofiban y el eptifibatide, principales efectos adversos, la hemorragia y la trombocitopenia. En relación a las antagonistas de los receptores de la adenosina difosfato, donde están el clopidogrel, prasugrel, ticlopidina, ticagrelor y cangrelor, el cansancio excesivo, puede haber cefalea, mareo, náuseas, diarrea y rinorragia. En relación a los inhibidores de la fosfodiesterasa 3 como el dipiridamol y el cilostazol, los principales efectos adversos son cefalea y palpitaciones. Bien. ¿Cuáles son los usos clínicos entonces para el ácido acetilsalicílico? Prevención y tratamiento del infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y prevención de las trombosis arteriales tras intervenciones coronarias. Efectos adversos del ácido acetilsalicílico: náuseas, vómitos, diarreas, gastritis y riesgo de hemorragia en pacientes que sufren de alteraciones de la coagulación. Y entonces aquí he hecho un cuadro yo, ¿no? Que ustedes lo van a poder ver. Es un cuadro que más o menos resume la acción de estos antiplaquetarios. Aquí en la primera columna tienen el fármaco, ¿no? Su mecanismo de acción. En la primera fila, perdón, el fármaco, el mecanismo de acción. En la segunda fila, en la tercera fila su uso clínico y en la cuarta sus efectos adversos. Entonces veamos la aspirina. Mecanismo de acción, hemos dicho inhibición irreversible de la de la enzima ciclooxigenasa 1, se me ha caído aquí, plaquetaria, ¿no es cierto? El uso clínico, hemos dicho prevención y tratamiento de infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, prevención de trombosis arteriales tras intervenciones coronarias. Y los efectos adversos, hemos dicho náuseas, vómitos, diarrea, gastritis, riesgo de hemorragia en pacientes que sufren gastritis o úlcera péptica. En relación a los inhibidores del receptor de adenosina difosfato, la ticlopidina y el clopidogrel, mecanismo de acción, unión al receptor de adenosina difosfato plaquetaria, que se denomina el P2Y12, previa metabolización hepática del fármaco en un metabolito activo, indicado en el infarto cerebral, prevención de las trombosis arteriales tras intervenciones coronarias, y efectos adversos más importantes: diarreas, náuseas, prurito, dolor gastrointestinal. En relación a los antagonistas del GP2B y 3A, el abexicimab, el eptifibatide y el tirofiban, que impiden la unión del fibrinógeno a la GP2B y 3A, se utilizan también para la prevención del infarto agudo de miocardio y eventos isquémicos en pacientes sometidos a angioplastías coronarias. Sus efectos adversos: riesgo de hemorragia en pacientes sometidos a intervención arterial percutánea. Y por último, los inhibidores de la fosfodiesterasa, el dipiridamol, que da lugar a la inhibición de la captación de la adenosina y la inhibición del GMPC dependiente de la fosfodiesterasa. Se utilizan como prevención del tromboembolismo, originado en válvulas cardíacas mecánicas
y como efectos adversos importantes náuseas, vómitos, diarrea y cefalea. Aquí estamos resumiendo lo que ya hemos ido viendo. Bien, en este cuadro ya incluimos otros elementos, ¿no? Donde tenemos el trastorno, la clínica, el fármaco a utilizarse, el perfil farmacológico, los efectos adversos y contraindicación y las indicaciones. ¿Ya? Entonces, si tenemos como por ejemplo la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, que se va a manifestar clínicamente con dolor, edema, enrojecimiento, sensación de calor en la pierna y falta de aire, ya se puede utilizar la heparina no fraccionada, ¿no es cierto? Se une a la antitrombina, hemos dicho, y eh, amplifica su efecto hasta 1000 veces. También produce inactivación de los factores 2A, 10A, 9A, 11A y 12A. ¿Ya? Se administra, hemos dicho, por vía subcutánea y por vía endovenosa. Hay efectos adversos, obviamente, que la hemorragia, ¿no? La trombocitopenia inducida por heparina, la osteoporosis, la alopecia y la hipersensibilidad, ¿no? También pueden dar lugar a, cuando se administran por vía subcutánea y endovenosa, hemorragias, hemofilia, púrpura trombocitopénica, hipertensión arterial y endocarditis. Indicaciones, no, discúlpenme, aquí tengo un lapsus, ¿no? Estas serían contraindicaciones de la administración de heparina no fraccionada. Hemorragias, hemofilia, púrpura, trombocitopenia, hipertensión arterial y endocarditis. ¿Ya? Entonces, tenemos indicaciones, entonces, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo del miocardio, angina inestable, angioplastia coronaria y profilaxis de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. En el caso de la heparina fraccionada, ¿se acuerdan? La enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, se utiliza en los trastornos de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Están indicados, por lo tanto, además de estos, en el infarto agudo del miocardio, en la angina inestable, en las angioplastías coronarias y como profilaxis de la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. La clínica de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, ya hemos visto dolor, edema, enrojecimiento, sensación de calor en la pierna, dificultad para respirar y taquicardia, ¿no? Bien, su mecanismo de acción se une más, hemos dicho, al factor 10A que al factor 2A. Al igual que las heparinas no fraccionadas, potencia el efecto en mil veces, pero solo se administra por vía subcutánea, no por vía endovenosa. Y los efectos adversos y contraindicaciones, ¿no es cierto? Hemorragia menor y riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, son las mismas indicaciones prácticamente de las heparinas, ¿no? Nuevamente el mismo trastorno, ¿no? Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Pueden utilizar los anticoagulantes orales, los cumarínicos como la warfarina y el acenocumarol, pero también hay otro que aquí se conoce con el nombre del fenprocumón, ¿no? Que tiene una vida media más prolongada que la warfarina, de 5 días, un comienzo de acción más lento y una acción más prolongada que puede durar de 7 a 14 días. Pero de estos, el más utilizado obviamente es la warfarina. Hemos dicho que impide la síntesis de los factores vitamina K dependientes, impidiendo la reducción de esta, como son los factores 2, 7, 9 y 10, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos adversos? Como los otros anticoagulantes, hemorragia puede producir, hemos dicho, en un periodo que va hasta que comienza en el 4.º día y puede llegar inclusive hasta el 8.º día de necrosis de la piel. Puede dar lugar a fatiga, fiebre, discrasias, anemias, alergia y hematomas. Y las indicaciones son similares a los otros. Y tenemos los nuevos anticoagulantes, los inhibidores directos del factor 10A, donde está el rivaroxaban, edoxaban y apixaban, ¿no? Que se unen directamente al factor 10A, se administran por vía oral
¿no? Están indicados en la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar, en el accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Lo importante de estos es de que son de acción extremadamente rápida, con menores efectos adversos que las heparinas, ¿no? Se administran por vía oral, ¿ya? Son bastante bien tolerados y tienen una eficacia muy importante. También están indicados en la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar y en el accidente cerebrovascular. Continuando, tenemos además dentro de estos nuevos anticoagulantes, tenemos también a los inhibidores directos de la trombina, ¿no? Donde están la vivalirudina, el argatroban y el dabigatran. De estos, tal vez el más utilizado en nuestro medio es el dabigatran. Ya estos, como actúan, se unen directamente al sitio activo de la trombina, inhibiendo su actividad e inhibiendo su actividad enzimática, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos también se administran por vía oral. Están indicados en la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar, en el accidente cerebrovascular isquémico, pero también como profilácticos de fenómenos tromboembólicos en pacientes que tienen riesgo de sufrir estos, como pacientes con afecciones cardíacas o venosas, ¿no es cierto? O pacientes que por su propia característica pueden desarrollar trombosis y tromboembolismo, ¿no? Entonces el dabigatran se puede asociar tranquilamente con otros fármacos que actúan a nivel del aparato cardiovascular, como son algunos antihipertensivos como los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Se pueden utilizar también asociados a beta bloqueantes, ¿no? O sea, se combina muy bien. Después habíamos visto a los trombolíticos como la alteplasa, activador del plasminógeno tisular humano, la reteplasa, la tenecteplasa, la nistreplasa, ¿no? Que son más que todo fármacos fibrinolíticos, ¿no? Ahí también teníamos como fibrinolíticos a la streptokinasa, a la uroquinasa, ¿no es cierto? Importantes. Estos tienen tienen, convierten el plasminógeno a plasmina que degrada la fibrina del trombo, ¿no? Estos son eficaces como fibrinolíticos y trombolíticos, ¿no es cierto? Muy útiles en las trombosis de la arteria coronaria, o sea, en el infarto agudo del miocardio, en el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, en las trombosis venosas profundas y en el tromboembolismo pulmonar. Bien, luego tenemos a la prouroquinasa o uroquinasa de cadena única, pertenece a un nuevo grupo de fármacos trombolíticos, donde también se debe incluir a la irudina recombinante, a los inhibidores de la trombina, a los inhibidores del factor 10A y el complejo del factor 7, factor tisular, a los anticuerpos al receptor de fragmentos plaquetarios de la glicoproteína 2A, 3A, a los bloqueadores del receptor de tromboxano A2 y serotonina, a la trombomodulina y a trombomodulina recombinante y a la proteína C activada. Ya estos son fármacos que convierten el plasminógeno a plasmina, que degrada la fibrina en el trombo ya formado y que están indicados en la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar, en el infarto agudo del miocardio, en la angina inestable, en procedimientos de angioplastía coronaria, en accidentes cerebrovascular isquémico, ¿ya? Entonces, son fármacos que actúan a ese nivel. Bien, aquí siguiendo con los cuadros, que son resúmenes, les he dicho, está en este caso aquellos fármacos que actúan como antiagregantes plaquetarios, como hemos dicho, que está el ácido acetilsalicílico, que ya lo hemos visto, que es un inhibidor irreversible no selectivo de la COX, disminuye la producción de tromboxano A2 por las plaquetas, ¿no?
indicadas en las trombosis venosas profundas, más que todo como profiláctico del tromboembolismo pulmonar, profiláctico en el infarto agudo del miocardio en pacientes con riesgo de sufrirlos, en la angina inestable, también en pacientes que han sido sometidos a angioplastia coronaria, y también como profilácticos de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Efectos adversos, hemos dicho de que hay hipersensibilidad, que es un efecto importante. Pueden a dosis muy altas tóxicas presentar tinnitus, hiperventilación, acidosis metabólica, hipertermia y acabar en coma. Pero son las dosis tóxicas. Y cuando lo utilizamos como antiagregante plaquetario son dosis tan bajitas que hemos dicho que una aspirineta que contiene de 80 a 100 miligramos. Luego, en los casos de trombosis de arterias coronarias, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario, angioplastia coronaria, tenemos el grupo de los fármacos como el abeximab, la eptifibatida y el tirofiban, que inhiben la agregación plaquetaria al interferir con la unión GP2B y 3A, al fibrinógeno y otros ligandos. ¿Ya? Se administran por vía parenteral, indicados en el infarto agudo del miocardio, en el síndrome coronario agudo, en la angina inestable, en la angioplastia coronaria y como profilaxis de la reestenosis, ¿no? Efectos adversos, obviamente hemorragia, trombocitopenia con el uso prolongado. Y luego tenemos a aquellos que inhiben la recaptación de adenosina, inhiben a la enzima fosfodiesterasa, donde están el dipiridamol y el cilostazol, que están indicados en la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular isquémico y el reemplazo valvular cardíaco, ¿no? Entonces, estos son fármacos que también se utilizan como antiagregantes plaquetarios. Hemos visto aquellos fármacos que inhiben en forma irreversible al receptor de la adenosina difosfato plaquetaria, donde estaban el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor, ¿no es cierto? Y donde también incluimos a la ticlopidina, indicados en la trombosis venosa profunda, en el tromboembolismo pulmonar, infarto agudo del miocardio, angina inestable, angioplastia coronaria y profilaxis de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Son también, hemos dicho de estos, el más utilizado en nuestro medio es el clopidogrel. Bien, aquellos fármacos que inhiben la agregación plaquetaria al interferir con la unión del GP2B y 3A al fibrinógeno, ¿no? Donde ya hemos visto y hemos repetido en el anterior cuadro, ¿no? Y en este cuadro que también ya hemos visto están las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular, los inhibidores directos del factor 10, donde están el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, ¿no? Que también están indicados en los mismos casos, ¿no? Tratamiento y profilaxis de la trombosis venosa profunda, tratamiento y profilaxis del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Muy útiles, nuevos. Y entre estos nuevos hay que añadir también, solamente recordando, al dabigatran y también a la bivalirudina y el argatroban, ¿no? Que son aquellos que se unen al sitio activo de la trombina, inhiben su actividad enzimática. Sus indicaciones: anticoagulación en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, pero también, obviamente, pacientes que tienen riesgo de fenómenos tromboembólicos, ¿no? Como pacientes con patologías cardiovasculares. De todos ellos, fíjense que sus efectos adversos más importantes son la hemorragia, ¿ya? Aquí en este cuadro hemos incluido a los anticoagulantes cumarínicos, ¿no? La warfarina. Hemos dicho que actúan inhibiendo la síntesis de los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, ¿no? Hemos mencionado el día de ayer que su dosificación es difícil de lograr, ¿no es cierto? Tiene un efecto demorado de inicio y de conclusión, y su monitoreo se hace con TP y con INR. En el caso de los inhibidores directos del factor 10 y de la trombina, hemos dicho de que no necesitan de control laboratorial de rutina, ¿no es cierto? Y que en ciertos casos
se tendría que hacer un control de dosificación del factor 10A activado. Los trombolíticos y fibrinolíticos ya hemos visto, ¿no es cierto? Y con eso concluiríamos esta parte correspondiente a anticoagulantes, y para concluir hablaríamos de los fármacos usados en los trastornos hemorrágicos. Estas hemorragias son aquellas causadas por uso de anticoagulantes cumarínicos o por deficiencia de vitamina K. Hemos dicho que la vitamina K promueve la biosíntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Es un factor esencial en la carboxilación de múltiples residuos de glutamato, de factores de coagulación, como hemos visto más arriba, y de proteínas anticoagulantes. Promueve la biosíntesis también de las proteínas anticoagulantes C y S, así como también de la proteína Z, que es un cofactor del inhibidor del factor 10A activado. Entonces, la vitamina K no es solamente necesaria para la síntesis de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, sino que también es muy importante en la síntesis de las proteínas anticoagulantes C y S y de la proteína Z, ¿no es cierto? El requerimiento diario mínimo de vitamina K se estima en 0,03 microgramos por kilogramo, más o menos 70 microgramos día por un adulto. La administración terapéutica demora 24 horas para lograr su efecto. ¿Ya? ¿Qué formas de vitamina K? Tenemos la vitamina K1 o fitonadiona, que es la única natural para uso terapéutico y que se encuentra en los alimentos. Y la K2, que es la menaquinona, que se encuentra en los tejidos humanos y la sintetizan las bacterias intestinales y que requieren de sales biliares para su absorción gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, dos formas de vitamina K. Indicaciones del uso de vitamina K: reversión de los efectos de la warfarina, en la hipoproteinemia del recién nacido, en la obstrucción biliar y en la mala nutrición, ¿no es cierto? Pero obviamente que dentro de sus indicaciones importantes cuando hablamos de trastornos de la coagulación es para revertir los efectos de la warfarina. Y hemos dicho que la administración de vitamina K inicia su efecto a las 6 horas porque eh, tiene que estimular la formación o la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Y no todos ellos se forman al mismo tiempo. De ahí que su inicio es de 6 horas, pero que puede tener hasta más, 24 horas o un poco más, para lograr de que se sinteticen todos los factores dependientes de esta vitamina, ¿no? Bien, vía de administración y dosis de la vitamina K1, la fitonadiona, se administra por vía oral o por vía intravenosa lenta, porque puede dar lugar cuando se administra más rápidamente a disnea, dolor torácico, dorsal y muerte. Bien, otros fármacos y sustancias utilizadas en los trastornos hemorrágicos están fracciones de plasma, ¿no? Las deficiencias de los factores plasmáticos pueden causar hemorragia espontánea cuando la actividad es menor de 5 a 10% de lo normal. Entonces, se dispone actualmente de concentrados de fracciones plasmáticas que contienen factor 8 y factor 9. ¿Ya? Esto fundamentalmente en países con más recursos y con más acceso a tecnología. El acetato de desmopresina aumenta la actividad del factor 8 en hemofílicos. Los concentrados liofilizados congelados de plasma y del factor 9 Autoplex y Feiba, que son utilizados para conseguir un efecto rápido y eficaz. Los crioprecipitados en deficiencia de fibrinógeno y hepatopatías. El factor recombinante vía hemofilia A y B, también en hemorragia por trauma, cirugía intracelular y la intoxicación por warfarina. Los inhibidores de los fibrinolíticos, como el ácido aminocaproico, EACA, coadyuvante de la hemofilia, y el ácido tranexámico, que es un análogo. Este ácido tranexámico es un fármaco utilizado con bastante frecuencia en trastornos hemorrágicos, ¿no? Su efecto es rápido, eficaz en los casos de hemorragia, ¿ya? A veces está indicado en cirugías donde va a haber
mucho sangrado, por ejemplo, cirugías de recambio articular como la prótesis total de cadera. Los inhibidores de la proteasa de serina, la aprotinina, que tiene también un efecto antihemorrágico. De los que más podemos hablar así normalmente, habitualmente, es del ácido tranexámico, ¿no? Y obviamente de los concentrados de fracciones plasmáticas de factor 8 y 9, ¿no? Estos son todas sustancias o fármacos utilizados en los trastornos hemorrágicos, es decir, para tratar las hemorragias. Bien, los inhibidores de la serina proteasa, ¿ya? La aprotinina, que inhibe la fibrinólisis al liberar plasmina, reduce las hemorragias en un 50% en cualquier cirugía. Es muy eficaz. Sin embargo, no está muy divulgado en nuestro medio, ¿ya? Pero la aprotinina es un fármaco muy eficaz, reduce las hemorragias en cualquier tipo de cirugía, ¿ya? Pero al reducir las hemorragias también como riesgo tiene que aumenta el riesgo de desarrollo de infarto de miocardio, ¿ya? Puede dar lugar a accidente vascular cerebral y lesión renal, y también puede inducir a la anafilaxia, ¿ya? Entonces, con esto concluiríamos el tema de esta semana, y la siguiente semana haríamos las clases correspondientes al sistema digestivo, empezando el día martes, ¿ya? Entonces, este mensajito para concluir: una lloradita y a seguir estudiando, que medicina no se va a aprobar sola, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que han decidido estudiar una carrera complicada, larga, como la medicina, y que la única manera de tener éxito en esta carrera es estudiar. No se va a aprobar sola, ni por ayuda del docente, ¿no es cierto? Tiene que ser el estudiante el que tiene que estudiar y aprobar las materias, ¿no? Y va el corazón de un médico. Bien, con esto hemos concluido nuestro tema correspondiente a la semana. Si ustedes tienen alguna pregunta, estamos llanos a estas. ¿Alguna pregunta que tenga, o con esto concluimos y nos veríamos la siguiente semana? No escucho ninguna pregunta. ¿Qué dicen, jóvenes, señoritas? Jelly no dice nada. Buenas noches, doctor. Creo que no hay dudas. ¿Está todo bien? Bien. Bien, entonces nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana.